Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un príncipe, bisnieto de Luis XIV de Francia y de Madame de Montespan, que vivió poco tiempo teniendo una vida muy libertina. Me refiero a Luis Alejandro de Borbón, más conocido como el príncipe de Lamballe. Este video es a pedido de Alessandro Vélez. Luis Alejandro José Estanislao de Borbón y Módena nació el 6 de septiembre de 1747 en el Hotel de Toulouse, en París, Francia. Su padre era el duque de Penthièvre, Luis Juan María de Borbón, nieto de Luis XIV, y su madre María Teresa de Módena. Luis Alejandro era el segundo hijo de la pareja, teniendo 4 hermanos y 2 hermanas. En 1749 fallece su hermano mayor, Luis María de Borbón, por lo cual Luis Alejandro se convierte en el príncipe heredero de Lamballe, título que poseía su padre. Obtuvo una excelente educación, aunque no le interesaba estudiar. En 1754 fallece su madre, luego de un parto difícil donde también fallecería su pequeño hermano Luis María. En abril de 1757 es bautizado en Versalles, siendo sus padrinos el rey francés Luis XV y la reina María Lesinska. Ya entrando en la adolescencia, comenzó a estar con mujeres. De hecho, tuvo una vida libertina y además gastaba gran cantidad de dinero, y a pesar que su padre lo aconsejaba, no le haría caso. Aparte, que Luis Alejandro era un chico impulsivo e impaciente. Tal vez su padre, por tratar de buscar una solución y que Luis Alejandro se encaminara, le empezó a buscar una esposa y por consejo de Luis XV de Francia, eligió a la princesa italiana María Luisa de Saboya Carignano, una chica hermosa, pero también dulce y piadosa. El matrimonio por poderes fue el 17 de enero de 1767 en Turín, Italia. El 30 de enero, estando María Luisa allá en Francia, Luis Alejandro no pudo esperar a verla en la boda, por lo que fue a donde se estaba hospedando, haciéndose pasar por un criado, y le ofreció un ramo de flores en nombre de su señor. Luis Alejandro quedó maravillado por la belleza de quien sería su esposa. Al otro día, cuando se celebra la boda, María Luisa se da cuenta quién era en realidad ese criado y quedó sorprendida por la actitud de su marido y sobre todo lo consideró un muchacho muy guapo. Los primeros 3 meses era todo felicidad y pasión, pero luego Luis Alejandro se aburriría de su esposa y volvería a las andadas. Y 2 meses más tarde terminaría huyendo con una bailarina de ópera, Mademoiselle de la Chassagne. Su huida no duraría mucho, ya que contrajo grandes deudas. Incluso vendió diamantes que eran de su esposa. Así que con la cabeza gacha, volvió a la residencia donde vivía con su esposa, que a pesar del dolor que sentía, lo perdonó. La vida libertina de Luis Alejandro le pasaría factura, ya que contrajo una enfermedad venérea, aunque no se sabe cuál, siendo cuidado por su esposa y su hermana Luisa María Adelaida. Esta enfermedad lo terminaría matando el 6 de mayo de 1768 en los brazos de su esposa. Luis Alejandro tenía 20 años y fue enterrado en la cripta familiar de la iglesia de Rambouillet, pero en 1783, entre otros restos, serían trasladados a la capilla real de Dreux. Luis Alejandro no tuvo una importancia histórica en Francia, solo por el hecho de ser bisnieto de Luis XIV. Vivió disfrutando de los placeres, pero que luego le cobraría con su vida. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.